En las pantallas está apareciendo un código QR donde pueden escanear y dejar sus preguntas durante la conferencia. Nosotros las estamos recepcionando para darles respuesta durante el panel que está enmarcado en este eje temático. Asimismo, recordarles que en los Coffee Break tienen la posibilidad de disfrutar de la sala empresarial, de la muestra empresarial y los diferentes espacios de la sede WIS Bucarica. Ahora sí me permito invitar al escenario al doctor Oscar Gualdrón González, gerente de Go Advice and Consulting, con su conferencia Inteligencia Artificial, hace falta entenderla para aprovecharla. Oscar Gualdrón González es físico, ingeniero de sistemas, magíster en física, especialista en docencia universitaria de la Universidad Industrial de Santander y doctor en física de Laval University. Durante 17 años estuvo vinculado a la Universidad Industrial de Santander, UIS, donde fue profesor, investigador y vicerrector de investigación y extensión. También fue director de la Universidad Ecopetrol, vicepresidente interino de Talento Humano, director de Fomento de la Investigación y subdirector general de Colciencias. Recientemente fue subdirector de investigaciones del Instituto Alexander von Humboldt y actualmente se desempeña como consultor, conferencista y profesor de posgrado en varias universidades del país. Así que sin más preámbulos, los dejo en compañía del doctor Oscar Gualdrón González. Quienes tienen apoyo del Estado para estar en una universidad de la calidad de la Universidad Industrial de Santander o de las unidades tecnológicas o de la universidad que sea, siempre en ustedes hay una esperanza muy grande de que ustedes puedan transformar esto más adelante. Entonces, bienvenidos a los estudiantes. Yo tengo una charla que complementa en cierta forma y refuerza unos aspectos de la charla que hizo el profesor David, que me antecedió en esta mañana. Y quise ponerle un nombre muy como intuitivo, casi que coloquial. Pues hay que entender esto un poquito y hoy día casi que nos sobrepasa la cantidad de publicaciones, eventos, marketing sobre inteligencia artificial, y a mí me inquieta, habiendo trabajado unos años en esto, ya no, pero en su momento cuando estuve en la UIS trabajé un poco en esto, y en mi doctorado y mi maestría hice algunas cosas de estas, pero me inquieta un poco el abuso del término y el poco conocimiento que el usuario final puede tener del término y el concepto de inteligencia artificial. Y eso es una gran preocupación que con este tipo de eventos creo que la sociedad hace muy bien en ponerlo en colación. Ya lo decía el presidente también de la Sociedad Colombiana de Ingenieros al inicio, hay grandes debates que el profesor David planteó en su cierre, yo también en mi cierre haré lo mismo. Vamos a mirar esto que implica. Hay un tema regulatorio, hay un tema global de las grandes corporaciones que están detrás de la inteligencia artificial, es decir, hay gran cantidad de cosas sobre las cuales hay que pensar, es decir, hay que ir con entusiasmo, hay que ir con conocimiento de causa, no de especialista. Insisto, esta conferencia es más de corte divulgativo, espero. Quise deliberadamente no hacerla tan técnica, sino más divulgativa, de manera que pueda llegarle a la mayoría de participantes que no necesariamente tengan un entrenamiento o una formación previa en estos temas. Creo que el profesor David hizo lo mismo, pero también hizo pequeñas inmersiones en temas bastante técnicos que yo me preguntaba si todos lo estaban siguiendo. A mí me divertía en lo personal y me pareció muy valiosa, pero yo intento darle un enfoque un poquito más, perdónenme, y no es por decir más sencillo, más mundano, más de ciudadano de la calle. Espero lograrlo, de pronto estoy siendo demasiado optimista en ello. Entonces arranco con esta cita, que por ahora no les digo de quién es, ojalá les dé pereza googlearla y no me spoileen, pero al final les digo de quién es. Entonces, esta persona dice que el periódico Los Angeles Times publicó un artículo sobre ChatGPT y OpenAI, que es la compañía dueña de ChatGPT. Y dice, es un argumento de venta que ahora son una empresa privada y tiene el mejor discurso promocional del mundo. Esto es algo muy peligroso, pero vamos a lanzarlo al público. Al final van a entender esa última parte de esto es algo muy peligroso y tal vez no deberíamos lanzarlo al público porque lo dijo quien lo dijo. Y a mí me gusta arrancar, y lo hacía cuando arrancaba las clases, ¿no? Inteligencia artificial, ¿qué es ser inteligente? Este niño es muy inteligente, este ingeniero Lucio Eugenio es muy inteligente. La inteligencia emocional, es decir,
La palabra inteligencia también significa o tiene un universo de acepciones y de entendimientos individuales, y cuando uno le dicen inteligencia artificial, pues lo de artificial creemos medianamente saber a qué se refiere, pero en inteligencia no necesariamente. Entonces, hay gente que define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas. Si fuera por eso, las máquinas hace rato son inteligentes, hasta cierto punto. Problemas numéricos los resuelven relativamente bien, pero la pregunta es cómo le damos un poquito más de profundidad a qué se entiende por inteligencia. Entonces, hasta ahora hablamos de que inteligencia humana es la suma de capacidades mentales como el pensamiento abstracto. Abstraer implica desprenderse de lo material y tener una representación mental, ¿cierto? Tener un modelo mental de lo que está pasando afuera, o incluso modelos que no necesariamente tienen que ver. Einstein se caracterizó por decir que tenía sus experimentos mentales, y él era un físico teórico. Y él creó la palabra, no, a él lo citan en alemán con la palabra, yo no me la sé, tengo un amigo filósofo que habla alemán y seguro me corregiría acá, el experimento mental en alemán tiene un término especial, y de ahí se derivó toda esa historia. Entonces, la abstracción es una capacidad muy importante, y en redes neuronales a veces se lleva mucho a lo que llamaría uno un poquitico la representación o la generalización a veces. Bueno, el segundo es la comprensión. Comprensión implica muchas cosas, ¿no? Implica un poco de la esencia de la ingeniería. La ingeniería en esencia intenta comprender, representar, modelar para predecir, para corregir, para hacer muchas operaciones. Implica la comunicación. De nada me sirve mi inteligencia si no la comparto con los demás, y esa inteligencia colectiva es algo que vamos a ver y que el profesor David lo dijo a nivel de las neuronas. Las neuronas no son tan pilas cada una, pero el colectivo es súper pilo, y eso mismo debería suceder en la humanidad entre los seres humanos, y no siempre nos pasa. Entonces la comunicación es la esencia para que la inteligencia colectiva emerja. Y ahí sí que nos permita resolver problemas, que nos permita aprender. ¿Y qué es aprender? Otra discusión sobre significados, pero en últimas aprender es adaptarse y mejorar, si lo quiero poner en palabras muy simples. Y tener memoria. En alguna época se asociaba memoria con inteligencia, la memoria enciclopédica era sinónimo de inteligencia. Hoy día no, porque todo está en Google, entonces, entre comillas, el punto es ser bueno en buscar en Google y validar las fuentes que sean confiables para no quedar mal uno diciendo pendejadas que no tienen sentido. Y en últimas, todo esto lo que busca es planificar el comportamiento. Somos una especie que quiere sobrevivir por su instinto, por la forma en la que estamos programados. Y si planifico mi comportamiento, tengo más probabilidad de sobrevivir. En últimas, esta es una definición un poco larga que tomé este artículo que menciono allí. Pero en últimas, uno podría decir que la inteligencia tiene esa flexibilidad mental o conductual para resolver problemas que se presentan en su entorno natural o social, y que producen nuevas soluciones. Ojo con esto, que nuevas, ¿no? Y es nuevas soluciones en cuanto a que ya no hacían parte de mi repertorio conductual. Quiero hacer un pequeño énfasis en ello, y es, tenemos comportamientos que se vuelven patrones, que se vuelven rutinas, y ahí ya no hay inteligencia, sino hay repetición. Si yo hago siempre lo mismo, estoy realmente ejecutando un movimiento, un algoritmo, un procesamiento que en sí no está añadiendo valor. El aprendizaje y la creación, es decir, la aplicación plena de la inteligencia, viene cuando yo adapto y creo algo más eficiente, más potente, algo mejorado. Sin cambio, no hay inteligencia, sin cambio no hay aprendizaje. Y hay otro elemento también muy valioso que las redes neuronales y el cerebro en general resalta, y es: sin errores no hay aprendizaje. Y por lo general satanizamos el error, y el error es clave en el proceso de aprendizaje de cualquiera, tanto el natural o biológico, como en el proceso de entrenamiento que uno tiene de estos modelos masivos de los que hablaba el profesor David hace unos minutos. Y me gusta que la gente vea esto porque pues estéticamente me parece bonito, pero en últimas habla de las conexiones en el cerebro. Yo ahorita estaba diciendo que las conexiones del cerebro son, digamos, su elemento más potente, y todas estas lineecitas de colores tratan de emular, no me puedo aguantar, y veamos este elipse grande como lo que uno podría hablar de lo que es la inteligencia artificial, donde hay muchas técnicas, y como dijo el profe David, ahorita estamos en un boom de la parte del lenguaje natural,
pero es un boom porque es casi que una nueva forma de interactuar con el computador, es conversar con las máquinas, eso no lo podíamos hacer antes. Antes usábamos un mouse, un teclado para escribirle cositas, pero no nos entendían todo, nos entendían ciertas cositas, y la mayor magia era Google, donde uno ponía cualquier frase y le sacaba cosas que puede asociar con esa frase, y es búsqueda de información, pero no elaborar un texto que pueda parecer una conversación o un texto que pueda parecer hecho por un humano. Y ahí hay un salto cuántico importante en la tecnología. Con mis colegas ahorita hablaba que eso podría ser, para mi juicio, de pronto un poco atrevido, como el salto que implicó pasar de los que trabajamos con línea de comando a tener una interfaz visual y un mouse. Eso para nosotros fue la octava maravilla. Uno escribía comandos al computador y eso era todo lo que se puede hacer. Y cuando salió una hoja de cálculo, pues era, ya mostré la cédula, cuando salió una hoja de cálculo eso era en modo texto, no era un modo gráfico como el que uno tiene con iconos y todas esas cosas. El salto de esa pantalla de letras a una pantalla con iconos, visual y con un mouse, hoy día nos parece espontáneo, así como nos parece natural que el smartphone tenga una pantalla táctil, pero antes no. Entonces yo siento que esta puede ser otro de esos hitos donde la forma de interactuar con las máquinas está cambiando, no solo al nivel del Siri y el Alexa y todas esas cosas que entienden lo que yo digo, pero no saben qué hacer con eso finalmente. Si son órdenes simples, ¿qué hora es? Sí. Avíseme en 5 minutos. Sí. ¿Qué clima hace hoy? Sí. ¿Qué agenda tengo para hoy? Sí, se lo dicen. Pero pedirle una cosa como ¿qué piensas de la inteligencia artificial y sus tendencias actualmente? Pues va a decir, lo siento, no estoy preparado para eso, una cosa de ese estilo. Entonces, lo que nos está ofreciendo esto realmente es una nueva forma de interactuar con las máquinas, una nueva forma de interactuar con las máquinas. Entonces, en este espectro lo que hay es también un poco de reconocimiento a lo que ya había, porque si uno mira en este diagrama, uno ve esta zona de la comprensión del lenguaje natural donde es fuerte Bing, ChatGPT, todas las vertientes de lo que está saliendo de ese tipo de interfaz. Pero no hay que perder de vista que el avance que ya teníamos en robótica, en comunicaciones inalámbricas, en percepción, el profe David hizo mucho énfasis en temas de visión artificial, percepción, clasificación de patrones. Esa primera tarea que ustedes me dijeron que hace el bebé es clasificación de patrones. Yo tengo una imagen, ¿es mi mamá o no es mi mamá? Y si es mi mamá, le sonrío, y si es otro, lloro, punto. Es una clasificación y es un proceso complejo que se va construyendo en el cerebro a punta de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y lo que finalmente tiene que hacer el bebé es adaptar sus conexiones, qué neuronas se conectan con cuáles, para que ese reconocimiento sea exitoso. Pero él no sabe cómo está sucediendo eso es un proceso natural, emergente que está sucediendo allá a partir de unos ensayos que hace. Quizá la primera vez que no se le acercó la mamá, se le acercó otra persona, intentó mamar y no pudo, y entonces dijo, no, esta no es, entonces ya se equivocó, y la siguiente vez que le huela o que ve a alguien así, dice, este no me va a dar de comer, ¿de acuerdo? Y asimismo están, el profesor David habló de aprendizaje de máquina, y Jasper, ¿cómo se parece contra Writer? Es un enredo, y yo tengo que meterme a las páginas de cada una de esas aplicaciones y encontrar cuál es su diferenciador, cuánto me vale, cuáles son las limitaciones, etcétera, etcétera. Luego, ese mismo diagrama plantea para firmas en área legal, para creatividad, para salud, para defensa, para agricultura y temas climáticos, o incluso para construcción. Entonces uno dice, caramba, y luego dice, bueno, y si me voy abajo, pues yo voy a tener, el profe hablaba de empresas que ahora se dedican a etiquetar datos. Para poder trabajar en inteligencia artificial en unas ciertas ramas, yo tengo que decirle, este es un perro husky, de esta foto aquí hay un perro husky, y eso lo llaman etiquetar, decirle que lo que hay ahí es tal cosa, para poder entrenar luego. Y cuando yo tengo una cantidad de millones de datos, millones de fotos de perros husky, pues si no le pongo las etiquetas automáticamente, pues me cuesta mucho decirle a alguien que haga esa tarea. Entonces hay incluso empresas dedicadas a etiquetar datos, eso suena un poco absurdo hoy día, pero existen y hay una buena cantidad. Hay otras que ofrecen modelos para desarrollar inteligencia artificial,
Esta parte es, en general, los grandes modelos de lenguaje generan un modelo básico, que el profe también creo que lo dijo, hay que afinarlo, hay que, digamos, orientarlo al uso específico que uno le quiere dar, porque es que viene como muy, hay que darle como un pequeño posgrado, si quieren decirlo así, ¿no? Es decir, yo le doy una especialización en un tema, y eso lo llaman el fine tuning, y el fine tuning implica coger más datos y entrenar uno que ya viene un poquito, no tan en ceros, aunque trae una base, digamos, de experiencia, y lo entrena un poco más para que sea mejor en un tema particular. Eso es una empresa grande, ¿no? Eso no es de hacer un trabajo en una tarde. Entonces hay empresas que ofrecen productos para hacer eso. En fin, solo para decirles que eso tiene una gran cantidad de temas. Y lo que ChatGPT representa es una gran categoría, que me voy a devolver un poquitico aquí a que está de este lado de la gráfica, y cae en esta categoría de estadística, de inteligencia artificial de corte estadístico, pero que tiene una connotación que le pone la característica o la palabra generativa. Generativa es que puede crear cosas o generar cosas que no existían literalmente. Por eso la respuesta de ChatGPT no es la de Google. Google le manda algo que ya está escrito. ChatGPT escribe algo para usted a partir de lo que él, entre comillas, observó o le dieron durante su entrenamiento, que pueden ser mentiras también, ¿no? Una de las grandes preguntas que se hace uno cuando le dan un modelo como esos es ¿con qué entrenaron a ChatGPT? ¿Con qué datos? Porque esos datos, y lo dijo el presidente de la sociedad en la apertura, esos datos pueden tener sesgo. Si en esos datos hay mensajes de discriminación, pues seguramente, o es posible que si ChatGPT no le ponen los filtros correspondientes para que no diga esas burradas y pierda valor en la bolsa, puede que termine mandando mensajes con discriminación de cualquier tipo. Entonces, los grandes modelos de lenguaje tienen una cantidad, un corpus de información para ser entrenados, o de datos para ser entrenados. Y ese corpus de datos es como, si a mí me crían en un entorno, es como el entorno en el que yo aprendí. Si en el entorno en el que yo aprendí hay cosas valiosas, interesantes, ciertas, pues yo, entre comillas, adopto y reproduzco un poco esos patrones y esa información y data para elaborar mis razonamientos de ahí en adelante. Pero si el contexto en el que yo estuve no condujo a nada de eso, pues seguramente yo voy a ser una persona que diga cosas que no tienen sentido o absurdos o lo que sea. Y lo mismo le puede pasar a un modelo de estos. Es muy dependiente de los datos con los cuales se ha entrenado. Entonces, cuando uno habla de inteligencia generativa, pues es muy fuerte en generación de contenido, en depuración de código, se puede usar en entrenamiento en educación, en mercadeo, en gestión de clientes, en recursos humanos, es decir, en muchas cosas. Pero parte de la magia de esa inteligencia generativa, de todas esas herramientas que hay hoy día, estilo ChatGPT y demás, es lo que llaman el prompt. E incluso hoy se acuña este término que a mí me llama mucho la atención, que llaman ingeniería de prompts. Y entonces esa ingeniería de prompts, también puesta de una manera muy simplona, de pronto hasta atrevida, es dígale al sistema, póngale contexto para que él se ubíquelo, dígale cómo quiere que se comporte, dígale qué papel quiere que asuma, y eso lo llaman ingeniería de prompt, y se vuelve un arte. Ayer hablábamos con la profe Lola, que uno puede pasarse un buen rato tratando de darle a ChatGPT o cualquiera de esas herramientas ese mensaje. Respóndeme como si fueras un experto en tal tema y usa términos poco elaborados de manera que yo pueda llegarle al público en mi conferencia y dame una definición de tal cosa. ¡Pum! Eso sería un prompt. Darle un poquito de contexto y qué tipo de comportamiento esperamos de él. Comportamiento entre comillas, fíjense. Y diseñar esos prompts es, entre comillas, un arte. Hay libros que le dicen a uno 300 prompts para ser más productivos en marketing, 300 prompts para ser más productivos en no sé qué, etcétera, etcétera. Y fíjense que aquí esto es una plataforma colombiana, los que no alcancen a ver al fondo, esto es Platzi, y Platzi tiene un curso de ingeniería de prompt. Y miren los temas, el temario del curso. ChatGPT, cómo hablarle, limitaciones y ético, protección de datos, tips básicos para mejorar un prompt, errores comunes al escribir un prompt, y sigue mucho más, ¿no? Eso es solo la parte inicial del curso de cómo hacer prompts en Platzi, para que vean dónde va la cosa. Bueno, ahora sí, después de un poquitico de este contexto y de para dónde va la cosa, voy a hacer rápidamente un barrido por
lo que yo creo y he entendido de que pueden ser estrategias para aprovechar la inteligencia artificial. La más fácil es consiga una aplicación comercial, no es desarrolle inteligencia artificial, consiga una aplicación comercial y pues para eso les traje un poco ese diagrama. Este es el total de lo que ya vimos por secciones, pero pues así diagramas como este ustedes encuentran toneladas, listados, recomendaciones, nunca se fíen de eso. Ahora cada país saca un diagrama del panorama de la inteligencia artificial en Alemania, en Noruega, en Suecia, para promover sus emprendimientos en inteligencia artificial. Entonces no se crean que es que esas son las mejores, no. Y ahí es donde la pregunta que viene es, ¿cómo selecciono una de esas aplicaciones? En días pasados encontré un servicio o un emprendimiento que es de los más innovadores en Estados Unidos el año pasado, que se creó solo para ayudarle a los maestros a seleccionar herramientas, no de inteligencia artificial, herramientas para usos en la escuela. Porque hay tal cantidad que mientras usted la baja, activa el demo, la prueba, la evalúa y dice, ¿me sirve o no me sirve? Han salido 20 más y usted dice, ¿ahora cuál uso? Entonces una startup se dedicó a eso y dice, yo estoy haciendo evaluaciones y aquí le publico las evidencias de los tests que yo haga. Buena idea, ¿no? De esas que cuando uno se la muestra uno dice, ¿por qué no se me ocurrió antes? Y se están tapando, porque le están vendiendo ese servicio a todas las escuelas y cada uno dice, bueno, mire, la evidencia de uso es esta es confiable en esto, le hacen la evaluación y usted decide con cuál y no pierde tiempo seleccionando o haciendo malas selecciones. De hecho, hacían una evaluación de cuántas herramientas sin usar tenía cada escuela y era una cosa ridícula. Había 40, 50 herramientas de las cuales usaban 2 o 3 y el resto pagando por cosas que no están usando. Como pasa a veces en las universidades con muchas cosas. Eso yo lo viví. Entonces, paso 1, la primera es adopción comercial, pero hay que tener criterio para seleccionar. Pero en últimas, en el paso 1 hay que familiarizarse con la inteligencia artificial y hay que asistir a eventos como este, ¿no? O sea, aquí lamboneando con los patrocinadores. Hay que asistir a más eventos como estos, ojalá sigan existiendo, donde se pueda, digamos, entender un poquitico hasta dónde se puede ir y cuáles son las limitaciones de cada una de estas cosas, como lo planteaba el profesor David y lo planteo también yo. Es decir, hay que hacer aprendizaje a lo largo de la vida. Esto no se trata de contratar el asesor que me diga qué hacer. Si yo soy el empresario o el responsable de un área técnica en una organización, no es traer al consultor que me diga qué hacer, eso lo tiene que decidir usted. Que lo acompañe a alguien de afuera y lo asesore, sí, llame al experto de la universidad, llame al asesor, pero finalmente la decisión es suya porque las implicaciones son para ustedes. Pero en últimas, McKinsey plantea una ruta que es bonita, yo la tomé aquí para adaptarla un poco, y dice, antes de empezar a usar herramientas, y ese es un problema muy común, uno empieza escogiendo herramientas sin saber cuál es el problema. Y uno empieza a forzar la herramienta que tiene que servirle, y eso es muy también de la cultura, diría yo, colombiana, ¿no? Y yo lo uso siempre con la frase de que cuando uno tiene un martillo en la mano todo tiene cara de clavo, ¿no? Entonces, si yo soy el dueño del martillo, el martillo tiene que servir para todo. Y no. Entonces, la primera pregunta que tiene que ser, ¿qué quiero resolver? Y a eso lo llama uno los casos de uso que me generan valor. En mi empresa, ¿dónde tengo gaps de productividad? ¿Dónde tengo oportunidades de mejorar? ¿Dónde puedo superar a los demás? ¿Y dónde la inteligencia artificial puede entrar a apoyarme en ese tipo de procesos? Ese es el punto de partida. Y creo que no siempre se toma eso como punto de partida, sino hay que estar a la moda y hay que empezar a usar esas herramientas. Pero ¿para qué? El para qué es esencial. Ya después diré qué es lo que me sirve para ese para qué. Pero, insisto, esta es esencial. Y eso implica una comprensión de las limitaciones y posibilidades. A veces es bueno no pensar tanto en las limitaciones, pero sí al menos de las responsabilidades que yo podría. ¿Sí? ¿Y qué me implica? En todos los sentidos que vamos a ver al final. Segundo punto, pues yo necesito datos. Si voy a usar inteligencia artificial, yo necesito cantidades de datos importantes. Donde no tenga datos, pues no hay nada que hacer. No insista, no pierda el tiempo. O puede tomar datos de terceros, sí, pero eso no necesariamente le va a dar a usted una ventaja sobre sus competidores. Entonces, simplemente resígnese a que sus competidores pueden estar haciendo exactamente lo que usted está haciendo. Pero si usted tiene un volumen de datos propio, de su histórico de ventas, clientes, producción, lo que sea, proyectos, pues ahí tiene un activo que usted puede sacarle jugo. Bueno, tercer punto, ahí sí,
qué herramientas y qué técnicas vamos a usar. Pero miren, hice 2 pasos previos donde yo ya sé para qué es lo que voy a hacer, si tengo los datos relevantes para eso y ahora sí, con qué herramientas voy a trabajar. Pero solemos empezar por el tercer punto y no por el primero. Luego, ahí sí, ¿cómo integro esto en mi flujo de trabajo? Ya que tengo las herramientas, entonces si voy a insertar esto en el área de mercadeo, si voy a insertar esto en el área de seguimiento a proyectos, si voy a insertar esto en la línea de producción tal, ahí sí ya puedo, digamos, hacer un avance de integración de la metodología o lo que haya hecho al flujo de trabajo y pues por supuesto, aunque este no debería ser el quinto, sino como una cosa transversal, yo tengo que trabajar todo el tiempo con mi organización y la cultura, porque es que muchos van a ver, es que ya están hablando de inteligencia artificial, ¿y a cuánto nos irán a sacar? Es que ya están hablando de inteligencia artificial, ¿quién sabe qué se nos viene encima? Los que ya somos más viejitos nos van a sacar porque vienen los muchachos allá de la universidad que están pidiendo pistas y eso sí saben de esto. Bueno, entonces ese paso 3, que es el quinto de allá, hay que trabajar en el capital humano de la organización. Insisto, independientemente de si usted es usuario o está generando soluciones de inteligencia artificial originales, nuevas, usted tiene que crear un capital humano como mínimo para decidir qué hace o qué no hace, y eso implica conocer algo. No necesita el especialista, necesita alguien generalista que entienda un poco el panorama, no con toda la profundidad del profe David, sino más bien panorámico en varios aspectos. Eso es fundamental y hay un gran desafío hoy día y es que la demanda de perfiles y la multiplicidad de perfiles que hay para inteligencia artificial es absurda. Iba a meter ahí un diagramita de todos los perfiles que hay, pero los aburro, pero eso hay arquitectos, ingenieros, cualquier 10 a 20 denominaciones de perfiles, unos con más demanda que otros y cada vez más sofisticados. Muchas empresas están viendo una oportunidad en estos 2 términos que llaman upskilling o reskilling, y eso es reentrenar el personal. O el personal que ya sabía un poco del tema, le doy un nivel adicional, o el personal que nada que ver con el tema, le doy un reentrenamiento porque su trabajo ya no necesariamente va a tener el mismo valor cuando implementemos estas herramientas, entonces lo muevo a otra área y para eso tengo que reentrenarlo. En todos los casos hay que fomentar la curiosidad, sin curiosidad no puedo mover la organización y hay que redefinir y flexibilizar las formas de trabajo, es decir, ya la hora, perdónenme el término, la hora silla no es más válida, ¿cierto? Es el resultado del que cuenta y la flexibilidad implica que no me importan las herramientas, entrégueme el resultado siempre y cuando cumpla con las condiciones de calidad que yo le establecí. Uy. Se salió. Me censuró. Bueno, un par de usos y nos vamos con el cierre. Y vamos para esto. Entonces, usos específicos para que no nos vayamos tan en abstracto. Se habla mucho hoy día de generación de código. GitHub es un sitio donde los programadores siempre van a buscar código para adaptar, para publicar, para proyectos de open source, lo que sea. Y GitHub acá, pues, lleva ya un tiempo con integración de inteligencia artificial para generar código. Y la pregunta es, bueno, ¿yo cómo genero código? En este caso le doy un pedacito del nombre de una función que quiero hacer para programar algo. En principio esta es una función que saca cuántos tweets ha publicado un usuario particular y el nombre, como lo ven, es muy intuitivo, fetch tweets from user, y le dice cuáles son las variables de esa función. 2 variables, una es el conteo y otra es el nombre del usuario. Y posteriormente GitHub le genera con Copilot ese código. Ese código puede estar bien o puede estar mal, pero y puede generarlo en varios tipos de lenguajes de programación, Python, JavaScript, lo que sea, y lo genera. Pero esta es una tarea relativamente simple y quizá implica que entre más cortica y más sencilla la probabilidad de errores es más baja. Igual usted requiere el programador, que diga y lea y diga, sí, eso tiene cara, pero en vez de escribir esos 7 o 10 líneas de código, quizá le toma 1 minuto y si escribe las 10 de pronto le toma 2 o 3 minutos. Son 2 minutos que se está ganando, pero requiere alguien que valide.
no quiere decir que esté perfecto. Ahora, si le pone que haga una tarea muy compleja, la probabilidad de éxito seguramente va a ser menor. Entonces, la recomendación en esas cosas es siempre la del descuartizador: entre más chiquitos los pedazos, más fácil la tarea. Otro caso, gemelos digitales. Esto está muy en boga antes de la inteligencia artificial generativa. Esto es más de la inteligencia artificial tradicional, entre comillas, pero es muy potente para el área de ingeniería. Porque en últimas, si yo tengo un gemelo digital de este motor, es un modelo, en últimas, que tiene mucha sintonía con el estado real del motor, no con el estado teórico cuando estaba nuevo, sino que tiene que incorporar elementos del desgaste, de las reparaciones, de los, lo llaman los revampings que se le hagan al motor, en los mantenimientos. Y en la medida en que ese gemelo digital me emula lo que está pasando acá, yo puedo hacer cosas como entrenar operadores, puedo programar mejor las operaciones y el mantenimiento, puedo en general planear mejor y perseguir la excelencia operacional. Y hay muchos gemelos digitales que están inspirados, por supuesto, en modelos de inteligencia artificial, que son modelos implícitos, se están usando en muchas industrias. Tengo un ejemplo bonito de lo que siempre se ha llamado el Smart Grid, y el Smart Grid tiene muchos aspectos donde la inteligencia artificial podría ser parte de, en el área de generación con todos los sensores, en el aprendizaje de máquina para entender cómo se hace la demanda. Yo trabajé en esto un poquito cuando hacíamos investigación con algunos de ustedes, incluso aquí de pronto hay un par de los que trabajan conmigo en esto, en predecir la demanda de energía con modelos de inteligencia artificial. Es un área en la que la inteligencia artificial es relativamente buena en predecir o en clasificar cosas, clasificar imágenes, clasificar patrones en general, es algo en lo que la inteligencia artificial es bastante buena. Luego tener lo que llamaría uno cableado inteligente para que el despacho de la energía esté optimizado y nunca se sobrepasen los límites de las cargas. Luego tener robotizada un poco la inspección y el análisis de fallas para disminuir los tiempos de interrupción del servicio. O tener técnicos que de todas maneras están teniendo rutas que están automatizadas para optimizarlas y pueden ir a hacer las operaciones que requieren presencialidad, o trabajos de campo que tienen, digamos, actualización en tiempo real para disminuir los tiempos de respuestas y los apagones, agentes virtuales para soporte al cliente o medidores inteligentes, que también es un tema en el que trabajamos con algunos de los que están acá en su momento cuando yo estaba en la UIS en este tema. Entonces fíjense cómo un sector como el de la energía eléctrica en general tiene ahí un montón de oportunidades tanto con las nuevas tendencias de inteligencia artificial generativa como con las existentes, de tener un salto significativo. Y seguramente si ustedes van a cualquiera de los sectores en los que ustedes trabajan o tienen conexión, pues van a encontrar equivalentes a esta cadena que la hicimos como medio recorrido completo. Esta empresa me llamó la atención, también un caso de aplicación muy sencillo. No sé si esto arranque. Allá se le puede hacer un clic al video, por favor, para que arranque. ¿No? Bueno, ahí debería salir un video. Hay un área de ingeniería que no sé si alguno aquí esté familiarizado, pero la llaman la dinámica de fluidos computacional. Y es un área, digamos, muy intensiva en cómputo, requiere modelos detallados, y uno de los trabajos que hace normalmente este tipo de mecánica computacional de fluidos, de dinámica computacional de fluidos, es el cálculo de los coeficientes de arrastre de los vehículos. En diseño de vehículos es un tema súper fundamental para la aerodinámica, el consumo de gasolina, los materiales, etcétera, etcétera. Entonces, esta empresa que se llama Navasto, es una empresa alemana, está usando redes neuronales para ahorrarse toda la simulación del fluido. En última, la simulación del fluido era imaginarse que aquí viene el viento y qué pasa cada vez que el viento choca con cada milímetro del carro, y tratar de predecir con ecuaciones de flujo, de dinámica de fluidos, cómo se comporta, si sigue laminar, a qué velocidad se desplaza, si se vuelve turbulento. Por ejemplo, en la parte de aquí de atrás siempre hay probabilidad que se genere turbulencia si este perfil no es bueno, entonces ellos aquí muestran que no está generándose, calculan las presiones, etcétera, etcétera. Y esta gente lo que hace es, con tecnología de redes neuronales artificiales, lo que tomaba días de cálculo, ahora toma segundos. Pero lo que hacen es predecir el comportamiento y no calcularlo. Y están tapados
le están trabajando a Audi, le están trabajando a Toyota, le están trabajando a todas las grandes, a Volvo, incluso para definir cosas como dónde ubicar el bumper del carro y el perfil. Y lo más impresionante que tiene el video, que desafortunadamente no enganchó, es que ellos tienen el modelo 3D del carro y uno puede interactuar sobre el modelo 3D y, por ejemplo, subirle el capó un poquito y generarle ahí una punta o hundirlo un poquito más y automáticamente recalcula el perfil de presiones, arrastre, etcétera, etcétera. Eso es impresionante como aplicación que acelera esto y esta empresa están realmente tapándose en ese momento. La opción más larga, que no es usar herramientas que ya existen, es crear su propia inteligencia artificial. Obviamente esto requiere una apuesta mucho más agresiva, voy a ir muy rápido sobre eso porque no es el propósito, pero en últimas, como les decía, hay que tener un modelo base, es decir, un aprendizaje generalizado, tener unos datos de entrada-salida, entrenar un modelo, evaluarlo, probarlo y usarlo. Pero digamos que esta es una labor bien grande que no quiero detenerme mucho en ella. Y aquí hay un panorama que podemos también tener presente de algunas de las tareas o actividades propias de cualquier empresa, ya no de ingeniería, en la que este tipo de inteligencia artificial se podría usar, en área legal, en recursos humanos, en operaciones, en mercadeo y venta. Y si ustedes miran, uno podría con algunas de estas áreas darse el permiso o la licencia de arrancar porque el riesgo en algunas de ellas es bajito. Hay áreas donde la implicación de usar este tipo de herramientas que todavía pueden ser un poco creativas genera riesgos para las empresas. Hay otras áreas en las que no son tan críticos. Entonces, por ejemplo, en soporte al usuario puede que no sea tan crítico, depende también de la empresa, pero en soporte al usuario, si es una empresa de emergencias médicas puede que sea crítico, pero si es una empresa de servicios públicos, pues por mucho pierde el cliente. Entonces, esa valoración, ¿quién la puede hacer? No se la hace el que le vende, la hace usted como dueño de su empresa, como asesor o funcionario responsable de tomar decisiones en un área de la empresa. Entonces yo creo que este tipo de panoramas son muy útiles para empezar a decidir qué quiero solucionar, dónde voy a trabajar. Y vámonos para el cierre, y entonces la cita con la que arranqué era de una entrevista a Christopher Nolan con motivo de su película Oppenheimer. Y entonces el tipo es un poco apocalíptico con la inteligencia artificial y esa cita de allá fue bien ácida y fue de Christopher Nolan y dice, esto es marketing, esto nos están haciendo ver la inteligencia artificial como la bomba atómica, es su analogía, porque en la película Oppenheimer era un poco, esto es muy peligroso pero no hay nada que hacer, tenemos que lanzarla, nos obligaron, etcétera, etcétera. Bueno, y Christopher ahí dice, están diciendo un poco lo mismo con la inteligencia artificial, esto es muy peligroso pero no hay nada que hacer, tenemos que lanzarlo. El profe David mostró el pledge de hay que detener estos 6 meses, pero no, vamos a seguir. Entonces hay elementos de similitud que en esa entrevista, si la ven en la revista Wired, es bien interesante, es bien interesante leerla. Bueno, el Foro Económico Mundial llama la atención sobre los impactos geopolíticos de la inteligencia artificial, ahí hay un tema fuerte. Los chinos no están quietos, nosotros vivimos en Occidente y vemos noticias de Occidente y creemos que allá no pasa nada. Allá están haciendo unos grandes modelos de lenguaje impresionantes también, hay toda una industria o una cantidad de startups trabajando en inteligencia artificial y tienen mucha data de todo el planeta, no solo de ellos, entonces ojo con eso. Y si ustedes ven algunas barreras, tensiones geopolíticas China, India, en fabricación de chips, en ubicación de plantas, en todos esos temas, no es casualidad, es porque detrás están todos estos intereses. El futuro del trabajo es otra de las preocupaciones, qué trabajos desaparecen, qué trabajos se modifican, qué trabajos se crean, y ya hay por ahí un par de balances, para mi juicio un poco preliminares, pero ya hay balances de sectores en los que está desapareciendo trabajo y sectores en los que están surgiendo, pero como siempre el balance no es cero, es negativo, desafortunadamente. Y pone más en tela de juicio empleos menos calificados, siempre quiere empleos más calificados, entonces ojo con eso, es un tema importante. El propósito de la inteligencia artificial, eso es algo que también está ahí muy detrás, ¿no? Esto para dónde va, y es casi que filosófico y existencialista, ¿no? Es decir, si realmente llega a ser exitosa la inteligencia artificial, ¿qué terminamos haciendo nosotros? Bueno, ahí les dejo. Los temas de sesgo, que también ya planteó el profe David, sesgo en términos de etnias, incluso hay sesgos que se están planteando ahora alrededor de los idiomas. Buena parte del cuerpo con el que entrenan a Bing y ChatGPT, pues evidentemente está en inglés,
y él traduce cuando interactúa en español, pero tiene un sesgo de origen porque la información original está en inglés, no está en español. Temas de inclusión o incluso el tema de lo que uno llamaría la inteligencia artificial responsable. Entonces, digamos que aquí están sintetizados, aquí añado un par más que son los temas ambientales. Hay cuestionamientos porque claro, esta poder de cálculo implica una huella de carbono absurda, es absurda. De hecho, buena parte de la operación ahorita es a pérdida, como lo hicieron muchas de las grandes tecnológicas en sus inicios. La operación de Google duró 5 años siendo a pérdida, mientras se posicionaba y encontraba cómo hacer dinero. Algunas de estas herramientas como ChatGPT ya están generando la versión paga. Copilot de Microsoft, no sé si lo han visto, Copilot se supone que es el asistente en Office que le ayuda a uno a generar cositas en Word diciéndole ayúdame con una carta, o ya insertado dentro de la herramienta como tal, y ya se lanzó, creo que vale $20 el mes, hace una suscripción adicional. Entonces ahí empiezan a generar dinero, pero en últimas quienes están detrás financiando todo esto son las grandes corporaciones. Entonces la pregunta que uno se hace es cómo eso nos va a impactar en el mediano o largo plazo, un poco al estilo Harari de ya los gobiernos nacionales no tienen mucha relevancia, lo que manda es las grandes corporaciones transnacionales y lo que ellas quieran hacer y estamos un poquito a merced de ellas. Eso es una inquietud. Y la última, la de propiedad intelectual, que de hecho ayer alguien me pasó, un profesor creo, no me acuerdo si está acá, una cosa muy loca de alguien que dijo vamos a generar, muy borgiana también como la cita que tuvimos en la presentación anterior, y alguien dijo vamos a generar todas las posibles canciones con combinaciones de notas posibles y las descargó en un disco y las copyrighteó y luego dijo y esto es gratis para todo el mundo, entonces ya nadie puede demandar a nadie por decir que esta canción es mía porque ahí están todas y yo las dejé gratis. No sé cuántos miles de millones de temas están ahí. Entonces la pregunta es si yo cojo, no sé, la canción de moda de quién, yo estoy muy perdido en eso, de Karol G, seguramente allá va a estar porque eso generó todas las posibilidades matemáticamente posibles según dice el autor. La pregunta es cómo la encuentro. Y el derecho de autor quedaría solo sobre las letras, ¿no? Porque allá están solo las melodías. Bueno, pero cosas locas, ¿no? De la discusión de la propiedad intelectual. O la otra que sale ahora, en el mundo científico se discute si ChatGPT puede ser coautor de un artículo, porque yo lo usé para redactarlo, entonces por ética tengo que incluirlo. Hay dos versiones, hay una gratuita y hay una… No, eso no tiene regalías, es un tema ahí de pura ética científica, no es de plata. Pero bueno, ese es el tipo de discusiones que todavía no están resueltas, están abiertas. Entonces, ahí están parte de los grandes desafíos que uno tiene, digamos, con la inteligencia artificial. Sintetizo y acabo. A mí no me gusta concluir porque me siento temeroso de decir que ya ahí termina el tema. Yo siento es como que en síntesis lo que yo les dije fue esto y ustedes verán qué hacen con eso. Entonces, primero, los métodos estadísticos de inteligencia artificial, en particular los generativos, o sea, háblese ChatGPT y toda su familia, introducen niveles de creatividad en sus resultados a diferencia de los simbólicos. Es decir, yo puedo hacer que se invente cositas y eso pues puede ser beneficioso en algunos casos si estoy del lado artístico, pero puede ser peligroso de otros si estoy en la ingeniería de precisión. Entonces, ojo con eso, es un criterio muy clave. Recuerden que está la otra inteligencia que hablábamos, la simbólica, que esa es más confiable porque esa tiene un conocimiento organizado y estructurado. ¿Cuál herramienta usa cuál? Ahí el problema. Ahí es donde ustedes como usuarios finales tienen que entender un poquitico de qué les están hablando, porque si no nos meten a todos los dedos a la boca. Segundo, toda esta inteligencia en boga tiene una gran dependencia en los grandes conjuntos de datos. Grandes es realmente grandes, no es 100 daticos, no es 400 daticos, son centenares de miles de millones de datos que usted necesita realmente para que esto funcione. Con pocos datos hay investigación, hay metodologías que pueden hacer cositas, pero las que están en boga no son esas. Tercero, el aprovechamiento en específico cubre aspectos como el diseño y todos los demás que les mostré, el diseño, el mantenimiento, bla, 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 bla. Bueno,
La adopción de la inteligencia artificial requiere una visión estratégica clara, como les decía, un caso de negocio, un para qué. Realmente si yo le invierto a esto entrenando gente, comprando herramientas o desarrollando herramientas, esto me va a permitir a mi organización cumplir sus propósitos de una manera más eficiente, llámelo generar más ganancias, llámelo ser más competitivo, llámelo lo que lo mueva a usted como métrica. En todo caso, no importa si quiero ser un usuario básico, si quiero ser avanzado, si quiero ser un emprendedor, voy a necesitar nuevas capacidades y eso es inevitable. Y es donde la conexión con la academia, con la formación técnica, con las plataformas en línea es fundamental. Ahí hay mucha oportunidad de formación. Veníamos hablando de transformación digital ya durante un tiempo, la IA le añade una capita más. Se soporta en mucha parte de la transformación digital, gobierno de datos, arquitectura, etcétera, y tienen muchos elementos comunes que le pueden ayudar a emerger, pero esto es una capita más, una cereza en el pastel, si lo quieren ver así. Y la regulación y las gobernanzas son desafíos globales. La profe Lola me compartió el marco ético que ya tenemos aquí en Colombia para la inteligencia artificial y bueno, y muchos países están pensando en eso, pero eso todavía está en zona gris en muchos temas, así que hay que estar pendiente de qué sucede, porque también eso le puede a uno poner barreras en lo que siga. Exactamente. Mintic y otros, pero aquí la cabeza la tiene Mintic en los temas de inteligencia artificial. Bueno, eso era lo que había preparado para ustedes, espero que haya sido de su interés y cualquier cosa estoy atento. Agradecemos al ingeniero Óscar Gualdrón González por su intervención y antes de dar paso a la siguiente conferencia, damos la bienvenida y saludamos muy especialmente a los docentes de la Universidad Industrial de Santander.